Ahí sí. Bien, que Dios les bendiga, mi amada hermana Norma, mi amada hermana Angélica, mi amada hermana Uldita y mi amada hermana Gisela y Barbarita. Bueno, si los demás hermanos y hermanas de ahí se agregan, bien, pues, ya le damos gracias a Dios por este lindo día. Eh, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a pedir la dirección del Señor para poder realizar las preguntas. No se olvide, ahora su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 2, perdón, capítulo 3, la iglesia de Sardia, ahí van a estar las preguntas. Muy facilita, muy sencillita, nada complicado. Ya, como siempre, ya ustedes me conocen perfectamente, todo el tiempo que ya llevamos compartiendo los estudios bíblicos, como 3 o 4 meses, ¿no es cierto? Ya saben que las preguntas son muy facilitas y todas están en la Biblia, ¿ya? Nada está de rebuscar en otro lado. Específicamente en el mismo pasaje que estuvimos estudiando, ahí están las preguntas muy, muy, muy fáciles. Bien, vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos postramos ante el trono de tu gracia para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestros hierros, por nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestros malos pensamientos, Señor, en fin, por todo aquello que implica pecado en nuestra vida, Padre, te pedimos perdón con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vencer las tentaciones día a día, a salir adelante, Padre, con tu ayuda. Enséñanos, Señor, a confiar y esperar en ti. Limpia nuestra mente y nuestro corazón cada día para servirte, Señor, con un corazón puro y limpio delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que guarde nuestros corazones, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Gracias por mis amadas hermanas, que ya estamos todos conectados, Padre, para iniciar el aprendizaje, Padre, de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos enseña, es tu Espíritu Santo, nuestro Paracleto, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, aquel que tú dejaste, Señor, que muere en nuestro corazón, el que nos enseña la palabra de Dios. No es el hombre, Señor. Por eso, Padre, la honra y la gloria son siempre para ti, amado Señor Jesucristo también. Muchas gracias, Dios mío, que la voz de Dios prevalezca siempre por sobre la voz del hombre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Muy bien, las preguntas están ahí en el grupo, ¿ya? No se olvide, ahí en el grupo están las preguntas, por lo tanto, ya las vamos a ir viendo una por una. Ya muy facilita de la iglesia de Sardis, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta antes de comenzar. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran comentar? Hermana Gisela, Barbarita, Uldita, hermana Angélica, hermana Norma. Hola, mi hermano. Barbarita. Bendiciones. Recién nos pudimos conectar, que había mucho ruido y nos teníamos que acomodar, pero aquí ya estamos. Yo alcancé a orar. Amén. Sí, estamos recién empezando. De hecho, todavía no empezamos. Empezamos la oración, que obviamente, ¿no es cierto?, siempre tenemos que pedir la dirección del Señor. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran preguntar antes de iniciar la prueba. La prueba. La prueba, no quiero la prueba. Me acuerdo del colegio con eso. La prueba es más fácil. Hace rato que no más pruebas del colegio. Sí, bueno, sí, las preguntas son muy fáciles. Bien, ¿no hay nada? ¿Ninguna inquietud? Nada, hermano. No, mi hermano, ninguna duda. Muy bien, partimos entonces. Pregunta número 1, no se olvide, estamos en la iglesia de Sardis, ya la vimos el día viernes, ya de Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Sardis. Pregunta número 1 dice, Sardis significa sacrificio continuo. Sardis significa sacrificio continuo. ¿Verdadero o falso, por así decirlo? Falsa. ¿Por qué? Falsa. ¿Por qué? Porque Falsa. Sardis los que se manifestaron. Los que salieron fuera. ¿Ya? ¿Qué opina usted? ¿Estará correcto? Los que salieron fuera. ¿Ya? Bendita, Barbarita, hermana Gisela. Es falsa, es falsa, ¿Por qué falsa? porque significa los que salieron fuera. ¿Ya? ¿Estará correcto, hermana Gisela, Barbarita? Hermano, sí, es correcto los que salieron fuera, pero es falsa que es deseo ardiente. Muy bien. Sardi, ¿no es cierto?, significa los que salieron fuera, los que se emanciparon de él,
catolicismo romano, porque la iglesia se había mundanalizado a tal extremo, ¿ya? Que Jesucristo la compara ¿con quién? ¿Se acuerdan con qué mujer o no? Jezabel. Con Jezabel, pues Jezabel en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Simboliza todo lo que es la idolatría, el paganismo, la hechicería, la inmundicia, la fornicación, una asquerosidad horrible. Y es por eso el Señor compara, ¿no es cierto?, a este periodo, ¿no es cierto?, de aproximadamente 1000 años, que se conoce en la historia secular, se conoce como la Edad Oscura o el oscurantismo, ya se conoce, ¿no es cierto?, a este periodo de la iglesia, que el Señor aquí, ¿no es cierto?, la compara con una mujer asquerosa, inmunda y sucia, cochina, perversa y mala de Jezabel del Antiguo Testamento. Muy bien. Falso, entonces, falso. Sardi significa, ¿no es cierto?, los que salieron fuera. Pregunta número 2. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas es el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas es el ángel de la iglesia en Sardis. ¿Verdadero o falso? También es Hermano falsa. Freddy. Hermano Freddy. ¿Me escucha? Ah, sí, Ya, qué bueno, estamos recién empezando la pregunta. Apocalipsis capítulo 3, lo que vimos el día viernes. ya, es que como no estuve el día viernes, por eso. ¡Ah! Pero ahí voy escuchando nomás. Va Ya, aprendiendo. pues no hay problema. Qué alegría. ¿Cómo está su esposita? ¿Su cuñada, su hermana? Disculpe, su Mi hermana. hermana, ahí está entre medio bonito saltando, como se dice. Ya, ya, Así que, ya. Bueno, ahí al final tendremos un momento de oración, ¿no es cierto? Para que el Señor también cuide la vida de nuestra amada hermana, la hermana de nuestro amado hermano Freddy. Ella es cristiana, ¿cierto? sí, Ya, qué sí, bueno. Es nuestra hermana en Cristo también. sí. Muy bien. Ya, entonces la pregunta número 2, ¿no es cierto? Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas es el ángel de la iglesia en Sardis. ¿Verdadero o falso? ¿Alguien había respondido? Parece la hermana Norma. Sí, Ya. ¿Por qué falsa, hermana Norma? porque el que tiene las 7 estrellas y los 7 espíritus de Dios es Dios. Y usted nos explicó bien clarito, porque yo no lo entendía, que el ángel de la iglesia se refería bien al pastor o a un ángel propiamente tal. Ya. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué opina la hermana Angélica? Amén. Lo mismo que la hermana. Estamos de Ya, acuerdo. Así es. ya, Uldita, ¿qué opinas tú? ¿Estará correcto la hermana Lo mismo Norma, que la hermana. Sí, está correcto Ya. lo que dice la hermana Norma. Sí. ¿no? Hermana Gisela, Barbarita. ¿No se habrá equivocado la hermana Norma? Hermano, ¿sabe lo que pasa? Es que la semana pasada, perdón que me excuse con la Bárbara, pero acuérdense que llegamos un poco tarde al estudio, entonces yo, la verdad, tengo desde No que estamos- yo conozco tus obras, de ahí llegué. Entonces, justo esa parte, No estamos seguras. así que si lo explica, Ya, pero subas a la mayoría entonces, ¿por qué opinas? ¿Estará bien la hermana Norma, no? yo creo que sí, porque la hermana Norma siempre le achunta. achunta. Ya. Hermano Freddy, ¿qué opina usted? ¿Estará correcto la respuesta de la hermana Norma? ¿Qué dice usted? A ver. Ella, ¿cómo contestó ella que era Jesucristo, cierto? ¿Ya? ¿Sí? Sí, es que me estaba informando ahí más o menos, leyendo, y- porque en Isaías sale algo referente a los espíritus, que reposará, ¿Ya? cierto, sobre, y creo que confirma más o menos que la respuesta que tenía la hermana. No sé si estaré equivocado también por lo que leí rápido. Ya. Nos colgamos todos de la hermana Norma. Ya, muy bien, correcta la respuesta, excepto un pequeño detalle. Ya. Si bien es cierto, Jesucristo es Dios, ya, Jesucristo es Dios, Dios con D mayúscula, pero específicamente tenemos que, valga la redundancia, especificar cuando se trata del Padre, cuando se trata del Hijo, cuando se trata del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces la respuesta de la hermana Norma está bien,
cuando dijo, ¿no es cierto?, excepto por ese pequeño detalle, la hermana Norma dijo, es Dios. Ya, pero específicamente es Jesucristo. Ah, ya. ¿Ya? Ya. O sea, Jesucristo es Dios, no hay problema. Pero Dios, Ajá. podemos decir Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. En cambio, si decimos Jesucristo, apuntamos netamente a Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, ¿ya? Que dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, es Jesucristo. Es decir, en medio de estos 7 candeleros, Jesucristo tiene el control, dominio total de su iglesia. Amén. ¿Ya? No nos olvidemos nunca, nunca, nunca. Estamos viendo la etapa de la iglesia, que la iglesia la componen personas, seres humanos, hombres y mujeres. Aquí no entran por los animales, ya el resto de la creación de los peces, qué sé yo, las aves, los animales, no, solamente seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos los únicos creados a imagen y semejanza de Dios, ni siquiera los ángeles. Los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios, por si acaso. Entonces, ¿no es cierto? Jesucristo se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de su iglesia. Él tiene el control total de su iglesia, porque la iglesia, es decir, los seres humanos, somos de Él. Él nos compró con su sangre bendita en la cruz del Calvario. El pastor, el encargado de obra, el hermano que les predica, la hermana que predica, el hermano que hace los estudios bíblicos, la hermana que, etcétera, etcétera. Todo eso somos colaboradores, como dijo Pablo, o, como dijo Jesucristo, siervos inútiles somos porque hacemos lo que el Señor nos manda hacer, nada más que eso. ¿Ya? No hay ningún mérito humano. Si nuestro amado hermano Freddy, ¿no es cierto?, nos comparte unas excelentes prédicas, una excelente enseñanza, no es mérito de él, es el Espíritu de Dios que le da esa sabiduría, ese entendimiento con respecto a la palabra de Dios para que él lo comparta. Entonces, por eso es que la gloria debe ser siempre para Dios. Adiós. Y yo menos, pues si yo soy un siervo inútil, no. Yo no soy nada, no soy nadie. Ya, muy bien. Entonces, el que está ahí, ¿no es cierto?, que tiene los 7 espíritus de Dios, etcétera, etcétera, es Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo. Muy bien. Pregunta número 3. No se olvide, puede abrir su Biblia, abra su Biblia. De hecho, abra su Biblia, ¿no es cierto?, ahí en Apocalipsis capítulo 3. Ahí estamos, la iglesia de Sardis. Si alguien no entiende, por ejemplo, nuestro amado hermano Freddy, ¿no es cierto? Si no entiende algo, me dice, hermano Rudy, no entendí, lo explico de nuevo, sin ningún problema. ¿Ya? Porque aquí no estamos en una carrera contra el tiempo. Si bien es cierto, queremos avanzar un poquito más rápido, por eso estamos ocupando el día miércoles para hacer las preguntas, y el día viernes hacemos el estudio, y el miércoles, ¿no es cierto?, hacemos las preguntas para andar un poquito más rápido, pero tampoco es una carrera contra el tiempo, no se trata de eso. Se trata de que todos entendamos, ¿no es cierto?, la idea general del capítulo 2 y 3 del libro Apocalipsis, porque el Señor Jesucristo le dedicó estos 2 capítulos, ¿no es cierto?, de este libro a su iglesia. ¿Ya? A nosotros. A todos los redimidos por la sangre del Cordero. Ya. Pregunta número 3. Jesucristo conocía o sabía, ¿no es cierto?, que esta iglesia estaba muerta espiritualmente. Jesucristo conocía que esta iglesia estaba muerta espiritualmente. ¿Verdadero o falso? A ver. Verdadero. Verdadero, hermano Rudy. La hermana Angélica dice que es verdadero. ¿Ya? Eso es en Apocalipsis 3, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, hermano querido, estamos en Apocalipsis 3. Jesucristo Sí, es verdadero, hermano Rudy. ¿Ya? Verdadero, sí. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién dice algo contrario? Ana Gisela, Barbarita. Mi hermano, yo creo que estamos viendo la 3, ¿cierto? Yo creo que la 3 es verdadera. ¿Ya? ¿Qué opina usted, hermano Freddy? Hermano Rudy, ¿qué iglesia específicamente está hablando ahí? Sardis. Sardis. Déjeme leer un poquito para sacar mi pregunta. Mire, le doy la clave, le doy la clave de esa pregunta. La respuesta está en el versículo 1. Lee el versículo 1, Sí. hermano Freddy. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Ahí está la respuesta.
¿Se dan cuenta que las preguntas son facilitas? Si están ahí mismo. Ya, verdadero, pues, verdadero. Ya, ¿por qué? Porque para el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Esta iglesia tenía nombre de que vivía, claro, nombre nomás, pero en realidad estaba muerto. Esta iglesia estaba muerta espiritualmente. Totalmente muerta. Qué terrible la condición. Y eso que esta es la iglesia, dijimos que era la iglesia de la Reforma Protestante, la que se emancipó, la que se desligó del catolicismo romano, de la inmundicia de Jezabel. Ya, en Tiatira. Ahí sale esa mujer Jezabel, ya que simboliza toda la hechicería, la brujería, la maldad personificada, está en esa mujer que existió en Israel, pero el Señor la toma como ejemplo, ¿no es cierto?, para significar que su iglesia se había mundanalizado, pero en forma terrible. Bueno, vino Martín Lutero con la Reforma Protestante, John Hus y todo lo demás, Wycliffe, etcétera. Ya salieron de ahí, pero el Señor le dice que esta iglesia tiene nombre de que vive, pero estás muerto, le dice. ¿Se acuerda que lo analizamos el día viernes? Dijimos, no estuve. Que... Ya. Ya. Dijimos, ¿no es cierto?, que la Reforma Protestante, ¿por qué a los ojos del Señor Jesucristo la considera muerta? Porque se quedaron en las puras discusiones nomás. Salió, ¿no es cierto?, el hermano tanto con el pastor tanto diciendo, no, yo creo que la doctrina de la Trinidad es porque y salió el otro franciscano de acá diciendo, no, la Santísima Trinidad significa esto, y al final se fueron en puras discusiones. Yo le dije que vieran una película que se llama El Nombre de la Rosa, si es que la pueden ver, porque ahí están graficados, ¿no es cierto?, todos los tópicos de lo que pasaba en aquel entonces. Iban en puras discusiones teológicas, pero cero amor por Jesucristo, cero amor hacia la palabra de Dios, cero amor hacia el evangelismo, hacia las almas perdidas. Y todos los ceros más, ¿se acuerdan que los vimos el día bien? Yo le decía, cero esto, cero esto, cero esto. Entonces, por eso el Señor no quiere discusiones teológicas. La teología nos sirve, ¿cierto, hermano Freddy? Claro que sí. Podemos aprender para tener un mejor fundamento, todo eso está bien. Claro que sí. Pero eso no es la idea. Jesucristo no dijo, vayan y aprendan teología. No, dijo, vayan y hagan discípulos. Y predicar el evangelio a todas las naciones, etcétera, etcétera, donde el Señor nos ha puesto, etcétera. Predicar el evangelio. ¿Se fijan? Ahora, se entiende que no podemos dejar de estudiar la Biblia porque si no seríamos ignorantes. ¿Y cómo le presentamos defensa, por ejemplo, a un ateo? A un gnóstico. ¿O cómo le decimos, sabe qué? Mira, la teoría de la evolución es una mentira, es una falacia. De lo que inventó Darwin, que el hombre venía del mono, imposible. Porque genéticamente, ¿no es cierto? Genéticamente, nosotros, los seres humanos, ¿no es cierto? Nuestro ADN es un ácido que se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Ese ADN, ¿no es cierto?, nos identifica a nosotros como seres humanos, a nosotros, como hombre y como mujer. Las mujeres, ¿no es cierto?, tienen su cromosoma XX y los hombres tenemos XY. Eso nos diferencia. Y nos diferencia el resto de los animales, de las aves, de los peces, etcétera. Entonces no puede no puede mutar, no puede cambiar, por ejemplo, ya el cocodrilo, ya, el día de mañana transformarse en un elefante, o la jirafa, ¿no es cierto?, llegar a ser como la Cecilia Boloco. Imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque Dios colocó un muro para que precisamente eso no pase. Y ese muro se llaman, en biología se llaman los aminoácidos. No permite que, por ejemplo, ¿no es cierto?, quieran cruzar un chanchito con un burro. ¿Ya? Porque de hecho, la hermana Gisela, ¿no es cierto?, sabe un poquito más de genética, todo este tipo de cosas, y como enfermera me puede ayudar, me puede corregir. Cuando cruzan, esto lo conversamos la otra vez, cuando cruzan, ¿no es cierto?, un caballo con un burro con una yegua, sale un macho, pero es híbrido, no se reproduce. ¿Se dan cuenta? Entonces el caballo, al cruzarse con la yegua, van a salir un pollito, sea macho, sea hembra, no hay problema. Me dice que sí, la hermana Gisela, muchas gracias. A ver, hermana Gisela, por favor, ayúdenos un poquito. Sí, amén, hermano. Además, tenemos algo que son llamados los cromosomas. ¿Ya? Cada especie tiene distintos pares y distintos tipos de cromosomas, distintos alelos, y ese tipo de cosas a nosotros nos distinguen y nos hacen seres únicos. Por lo tanto, no podríamos, aunque pretendiéramos ser, como el ejemplo que usted pone, un cerdo quisiera volverse una jirafa, no puede, porque biológicamente
eso no se puede. Es lo mismo que hoy que está tan en boga del mundo la ideología de género. También, o sea, la biología manda acá, lamentablemente. El hombre podría, bueno, me voy a ir para otro lado. El hombre quisiera ser mujer, la mujer quisiera ser hombre y etcétera, pero no puede porque la biología nuestra hace imposible eso, imposible. No, hay cosas que no se pueden cambiar, no se pueden modificar. Entre el hombre y la mujer hay estructuras que incluso que se borraran, me refiero a pene, vagina, ese tipo de cosas, perdón que sea tan explícita. Esas cosas quizás se pueden cortar, se pueden operar, pero cosas internas, por ejemplo, la testosterona en el hombre va a seguir produciéndose igual. Otras hormonas, por ejemplo, la oxitocina en la mujer se va a producir igual, aunque ella se ligara a las trompas, no sé, hay una serie de fenómenos físico-químicos que van a ocurrir igual, a pesar de que ellos quisieran cambiarse su sexo, con el sexo que nacieron. La FSH, la LH y todo lo demás. Todas esas hormonas siguen produciéndose igual. Y eso nos hace seres biológicamente únicos. Excelente, hermana querida. Muchas gracias, hermana Gisela. Amén, Muchas hermano. gracias. Es bueno contar con hermanos que son profesionales. Más completo imposible. ¿Cómo? Más completo imposible. No, claro, excelente. Eso lo dice la Bárbara por si acaso, no es que yo me esté tirando flores, hermano. Ella me dijo que lo dijera. No, mentira, hermano. Ya, yo quería hacer de biología, química y física. Quería estudiar, pero lamentablemente el año 84 no habían recursos, no había dinero, que votaron. Bueno, ese es otro cuento que como testimonio, pero el Señor tenía otro camino para mí y bueno, ya gracias a Dios lo terminé y quedé con ganas, como decimos los soldados, quedé con bala pasada de poder estudiar. Entonces, de todas esas cosas yo todavía me acuerdo, de biología, química y física, de algunas cosas, no de todo, obviamente. Y sí me acuerdo, ¿no es cierto?, porque me sacaba muy buenas notas en biología. Ya, entonces, voy a poner en silencio ahí, Lolita. Ya, entonces, para no apartarnos del tema, es muy bueno estudiar la palabra del Señor, por ejemplo, como lo hace nuestro amado hermano Freddy. ¿Ya? Muy bien, si ustedes tienen la posibilidad de estudiar teología, hagámoslo, no hay problema. Pero no nos olvidemos nunca que eso, por así decirlo, ese estudio teológico está por debajo de lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, nos enseña en su palabra. Cosas simples, sencillas. Jesucristo nunca vino aquí a enseñar teología, no. Jesucristo de ejemplos sencillos, de ejemplos agrarios, agrícolas, como por ejemplo el sembrador salió a sembrar, parte cayó al borde del camino, parte entre piedra, parte entre espinos y parte en buena tierra. De cosas simples y sencillas que Jesucristo enseñó los misterios del reino de Dios. Ahora, les vuelvo a decir, eso no significa que sea malo o pecado estudiar teología y aprender más, no, está bien, pero ese no es el objetivo. El objetivo es ser como Jesucristo. Bueno, primero la salvación, después tener el carácter santo, justo y perfecto de Jesucristo a través de la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿ya? Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, el evangelismo y de hacer discípulos, el objetivo por el cual el Señor nos tiene acá. Ya, unos son evangelistas, el evangelista gana 10, 15, 20, 50 hermanos, ya. Después el pastor tiene, los pastores ahí, dependiendo, ¿no es cierto?, el sector donde estén, donde se hayan ganado esas almas, tienen que discipularlo, integrarlo a la iglesia, bautizarlo, etcétera. El maestro tiene que enseñarle el ABC del evangelio, las doctrinas básicas, etcétera, etcétera. Todo un trabajo y muchas veces ese trabajo no se hace. Y uno muchas veces quiere hacerlo, pero el pastor simplemente no deja hacerlo. Y por eso a veces muchos almas se pierden. Bueno, todo vamos a tener que dar cuenta un día delante del Señor. Entonces, el asunto aquí, ¿por qué el Señor, ¿no es cierto?, considera esta iglesia de Sardis muerta? Porque se quedaron en puras discusiones teológicas durante 200 o más años. Y esa cuestión no sirve. Si con teología no vamos a ganar al inconverso. Si tenemos un familiar que no conoce al Señor, tenemos que hablarle de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Y el Espíritu de Dios es el que toca el corazón, el que transforma el corazón. Después, le vuelvo a decir, para nosotros ya, ¿no es cierto?, todos ya somos cristianos, tenemos a Jesús en nuestro corazón, etcétera. Ya nosotros ya tenemos que ir estudiando ya la Biblia, ¿no es cierto? Le vuelvo a decir, ¿para qué? Para presentar defensa ante un gnóstico, ante un ateo, qué sé yo, ante un biólogo, ¿no es cierto?, que todavía creen en la teoría de la evolución, que es una teoría. No han encontrado nunca el eslabón perdido entre
Cuando el animal deja de ser animal, se transforma en hombre, porque eso no existe nunca, por lo que acabamos de decir. Muy bien. Pregunta número 4. Pregunta número 4 dice, el Señor Jesucristo encontró las obras perfectas en esta iglesia. Pregunta número 4, el Señor Jesucristo encontró las obras perfectas en esta iglesia. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Hermano Freddy, Uldita, hermana Angélica, Loidita, Falso. Mario, Marcelo, Margarita. Falso, hermano Rudy. Ya, la hermana Angélica dice falso, la hermana Norma falso. ¿Qué dice Uldita? Falso. Ya, ¿por qué falso? A ver. Porque en el versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No era una iglesia perfecta. No era una iglesia perfecta. Muy bien. ¿Qué El opina Señor Margarita, no. hermana Gisela? Loida, Mario, a ver, ¿qué opinan? ¿Verdadero o falso? Y si es falso, ¿por qué es falso? Ya la hermana Angélica dio una excelente respuesta, la hermana Norma también, la Buldita también. A ver, falta Mario, Loida, Barbarita, hermana Gisela. ¿Estarán correctos? Dicen que es falso. Sí, es falso, mi hermana. Mi hermano, Por- perdón, es falsa. hermano. Lo dice el verso 2, dice, sé vigilante. O sea, la iglesia no estaba siendo vigilante. Y le dice, afirma las cosas que están por morir. Porque justamente el Señor no halló en ellos perfectas las obras. Ya, muy bien. Hermano Freddy, ¿qué opina usted? No, falso, porque en ninguna parte sale que son perfectas. Ya, muy bien. ¿Se dan cuenta que las preguntas son facilitas y las respuestas están ahí mismo? Ujú. Ya. Son falsas. Falso. Falso, pues. ¿Por qué? Falsa. Porque Jesús dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Punto. Ujú. Ya, por lo que yo ya les puse, por la iglesia de Sardis, ¿no es cierto? Fue una iglesia que se quedó en las puras discusiones teológicas. Y con discusiones teológicas no vamos a ganar a nuestro familiar que no conoce al Señor, al vecino que no conoce al Señor, etcétera, etcétera. Es con el evangelismo, ¿ya? Predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Ya. Falso, muy bien, falso. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Dice, Jesucristo le advirtió a esta iglesia que vendría como ladrón. Jesucristo Verdadera. le advirtió a esta iglesia que vendría como ladrón. ¿Verdadero o falso? Verdadera. ¿Por qué verdadero? Porque nadie sabe cuándo, la hora que él ha de venir. Esa no es la respuesta. Verdadero. Ya, ¿por qué verdadero? Verdadero ¿Cuál es la porque, pregunta? porque en el versículo 3 dice que les advierte que va a venir como ladrón Llegan en la noche. si no se arrepienten. Esa. Esa es la respuesta, po. Sé ¿Ya? vigilante y afirma las otras cosas, dice que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lolita, esa es la respuesta de la pregunta anterior. Estamos en la pregunta siguiente. En el versículo 3 dice, acuérdate pues Capítulo 3, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí. Ya, ¿verdadero o falso? Amén. Verdadero. Verdadero. Claro, le advierte que viene como ladrón, pero no le dice la hora. Claro, No, no. como ladrón nomás dice. No la sabe- la hora no la vamos a ver nunca. No, pues el ladrón viene nomás y roba. Un ladrón no avisa cuándo va a robar. Claro. No, a ver, voy a ir a robarle a la casa de la hermana Angélica, ya, Chiloé, al alcagüe. ¿Para qué le voy a avisar? No, pues, eso es una comparación, ¿ya? No es que Jesucristo sea un ladrón, ¿ya?
sino que es una comparación en el sentido de que nadie sabe en qué momento va a venir. Entonces, eso lo compartimos, ¿no es cierto? Siempre yo les digo a los hermanos, debemos vivir una constante expectativa de santificación continua. ¿Qué significa eso, santificación continua? Que todos los días tenemos que estarnos santificando, según lo que dice, ¿no es cierto?, Apocalipsis 22, 11. Dice, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Una constante expectativa de santificación continua, porque todos los días somos proclives al pecado, todos los días. Hermanos queridos, en el mundo cristiano evangélico muchas veces proyectamos como una imagen falsa, y eso a mí no me gusta. ¿Ya? A mí personalmente no me gusta cuando a uno lo tratan de como idealizar. Oye, el pastor, o el hijo del pastor, o la esposa del pastor, la hija del pastor, o la hija del hermano tanto, la hija de la hermana tanto, como que se ve como tan especial. No, hermano. Seguimos siendo humanos. Y nos equivocamos. ¿Ya? Con malos pensamientos, con intenciones malas. Seguimos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En que el Hijo de Dios no practica el pecado. Primera Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Así es simple. El que practica. Nosotros ya no practicamos. Caemos, claro que sí, pues caemos si somos humanos. Ahora, somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Muy bien, hermano Freddy, muchas gracias. Arrepentidos, claro que sí. Caemos, ¿no es cierto? No tenemos que justificarnos que soy humano y no puedo dejar de mentir o de robar. No, pues ahí tenemos un problema. ¿Ya? Tenemos que pedirle. Si hay mucho ruido externo, puede cerrar su micrófono nomás, hermano o hermana, quien quiera que sea. ¿Ya? No podemos justificarnos, ¿no es cierto?, en decir, no, es que soy humano. Claro, Dios entiende que somos humanos, claro que sí. Dios sabe que somos humanos, claro que sí. Pero eso no es una justificación para hacer lo malo, sino que cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿se acuerdan lo que es arrepentimiento? Ya, un cambio de mentalidad, viene de la palabra griega metanoia, un cambio de mentalidad con respecto al pecado. Es decir, si yo sé que eso es malo, no lo hago. Eso es arrepentirme. O si lo hice un día, un tiempo, nunca más lo vuelvo a hacer. Eso es arrepentimiento, cambiar de conducta. Ya, porque sé que eso ofende a Dios, eso transgrede a Dios, transgrede la palabra de Dios, agrede al Señor, a su santidad, a su autoridad, etcétera. No lo hago. Pero si yo llego y lo hago, ¿se acuerdan lo que decía Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 26? Hay una advertencia: el que peca deliberadamente. ¿Qué significa deliberadamente? El que la pensó, la craneó y la hizo. La pensó, la craneó, es decir, la dibujó, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y lo hizo. Hay una advertencia, una sentencia. Así que si tenemos hermanitos o hermanitas que andan haciendo lo malo, robando, mintiendo, etcétera, 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 cuando Dios deja caer el juicio, se los deja caer bien duro, y algunos incluso pierden la vida. Entonces tengamos cuidado, que haya un temor reverente, ¿ya?, por la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Que Dios nos ama, claro que nos ama. Pero si son porfiados, contumaces o rebeldes, ¿no es cierto?, el Señor nos mete en el horno de aflicción. Y si aún así no aprendemos, porque la naturaleza humana es totalmente rebelde, orgullosa y soberbia, somos así. La diferencia está en que como hijos de Dios, ¿no es cierto?, nos esforzamos en luchar contra eso, en que la carne muera. Si yo alimento al espíritu todos los días con la palabra de Dios, con la oración, el ayuno, etcétera, el espíritu va a estar firme contra la tentación, contra el pecado, etcétera. Pero al revés, si yo alimento más la carne, ¿ya?, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, etcétera, no leo la Biblia, no oro, no ayuno, no me interesan los estudios bíblicos, no me interesa que predique el hermano Freddy, no, estoy aburrido, el hermano Rudy se me tiene cansado, ya hago lo que quiero y paso mirando tele todo el día, escuchando la voz de Satanás como habla a través de la televisión. Obviamente, ¿no es cierto?, el espíritu va a estar totalmente débil, ¿ya?, y la carne va a estar totalmente robustecida, y ligerito me empiezan a gustar los chistes cochinos, los chistes picantes, empiezo a ver, ¿no es cierto?, el rompeportones, Morandé con compañía, y toda esa basura, toda esa inmundicia. Y ni hablar cuando hay TV cable o televisión satelital ahora. ¿Se fija? Entonces, eso, hermano, tenemos que tener cuidado, porque hay mucho descuido dentro del pueblo cristiano evangélico.
creemos que porque somos evangélicos el puro día domingo y los de otros 6 días, ¿no es cierto?, somos horriblemente hijos del innombrable. No, no puede ser así. Esas personas corren un alto riesgo de 2 cosas. Primero, que se queden para el rapto o arrebatamiento de la iglesia porque no están en una santificación continua. Y en segundo lugar, corren un alto riesgo que Jesucristo un día les diga, no te conozco, no sé quién eres. ¿Ya? Porque leer la Biblia está bien, el estudiar la Biblia está bien, pero más importante es tener a Jesucristo en el corazón, tener una comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración, es decir, que el carácter, ¿no es cierto?, de santo, justo y perfecto del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo vaya formando en nosotros. Que tenemos tentaciones, tenemos luchas, dificultades, todos los días, hermano, porque seguimos siendo humanos. Y eso vamos a seguir siendo humanos hasta que nos muramos, hasta que Jesucristo nos venga a buscar y seamos transformados por el Espíritu Santo en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Entonces siempre vamos a seguir con esas luchas, con esos problemas, siempre, hermano querido, hermana querida. Entonces cuando un hermano cae no hay que criticarlo ni juzgarlo, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, hay que levantarlo, porque el día de mañana podemos estar nosotros ahí. Bien, sigamos. Pregunta número 6. No, pregunta número 5. No, perdón, 6, me he dicho. Pregunta número 6 dice, ¿el Señor Jesucristo tiene un remanente fiel en esta iglesia? El Señor Jesucristo tiene un remanente fiel en esta iglesia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, el Señor siempre tiene Verdadero. un remanente fiel. Sí, siempre Bien. tiene remanente en diferentes partes, siempre hay un remanente de Dios que busca al Señor Jesucristo. En todo lugar, en todas partes. Sí. ¿Ya? ¿Qué opina Olguita? El 4, el versículo 4 igual lo dice. Pero tiene unas Bien. pocas personas. Amén. Por Amén. eso le digo, las preguntas están ahí, las respuestas están ahí mismo. Amén, Es es verdadera. Verdadera. Pero Ya. tiene una- La prueba Ah. con el cuaderno abierto, con la Biblia abierta. Si las La Biblia abierta. preguntas las saqué de ahí, es que las respuestas están ahí mismo. Por eso le- entonces, es verdadero. Verdadero, pues. Verdadero. Claro que sí, pues. Hermano Freddy, ¿qué opina usted? Ya, nos manda un Es que estoy, pulgar arriba. estoy cocinando Ya. por eso. Estoy cocinando la vida y escuchando. Ya, muy bien, hermano Freddy, muy bien, muy bien. Verdadero, pues. Versículo 4, lo que dijo, creo que fue la Barbarita. Dice, pero tiene unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca. Tiene Amén. un remanente fiel en todo, en todas partes, ¿eh? Claro que sí. Y de hecho, Jesucristo, me parece mucho que ahí, no sé si el Mateo o el Lucas dice, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. ¿A quiénes? Una manada pequeña, chiquitita, la iglesia. Nosotros. Nosotros, un poquito comparado con el número, por ejemplo, que pertenecen a los musulmanes, a los budistas, a los hinduistas, ni hablar del catolicismo romano, etcétera, etcétera. Somos muy poquitos. ¿Por qué? Porque el Señor no se fija en la cantidad, el Señor se fija en la calidad. Ahora, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Murió por toda la humanidad, pero no toda la humanidad tiene arrepentimiento. Algunos Lucas 12:32. escuchan el Evangelio, escuchan y simplemente les refala. Aquí viene el 18, compadre, hay que tomar y comer porque si no, después nos vamos a morir y de esta no hay otra. Así dice el mundo. Bueno, nosotros no podemos vivir una vida irresponsable así. Ya, como dice yo, podemos hacer un asadito, ¿no es cierto? En vez de tomar vino, una hierbita amarga después, qué sé yo, una agüita calentita, una agüita de parra, como se quiera ya, para no justificar el copete. Ya, porque algunos dicen, no, si la carne roja, el asado tiene que tomarse con vino, ¿no? Y nosotros desde chicos, ¿no es cierto? Bueno, Loy de Yulda, ¿no es cierto? Bueno, Yulda era más chiquitita, era la guagua. Pero nosotros desde niños, mi papá nos daba bebida y nunca nos hemos enfermado. Y hasta el día de hoy ya no tomamos bebida, obviamente por razones obvias, pero tomamos una hierbita amarga, de menta, de poleo, de matico, lo que sea. Y algunos hermanos justifican el copete porque les zapatea la lengua. Claro, el curanto
hasta los días de hoy con bebida. O sea, yo tampoco ya tomo bebida, pero tampoco con boom. Todas las comidas con bebida o con agüita, una agüita perra, ¿no? Granada, Claro, copete, ¿no? el curanto es un poquito complicado tomarlo con bebida, hay que tener cuidado. Es mejor Pero tomarlo con... nosotros estamos acostumbrados ya, pues. Bueno, yo ya no puedo comer marisco porque, aunque sea recontra cocido, tengo el bicho ahí, como dice la hermana Gisela, tengo la bacteria en los intestinos y me manda al hospital, me da una urticaria espantosa. El marisco. El ¿Qué pescado tiene, no. Me da una indigestión terrible con el marisco. Comí hace años atrás, comí unos locos que lo andaban vendiendo en el líder allá en Arica. Y no estaban por así decirlo, con registro sanitario. Lo andaban vendiendo, por así decirlo, en forma clandestina. Eso, jefecito, tengo un sitio de locos que, no sé, pues en el líder o en el Santa Isabel, una bolsa de loco sale como 10, 15 lucas. Y ellos lo andan vendiendo a 3 lucas. Entonces, una oportunidad, jefecito, mire, están baratos, ya listo. Ya. Entonces, metimos la olla a presión, se hicieron empanadas, se hizo comida, se hizo todo, a todo, incluso hasta la tiare comió, ni un problema. Comí yo y fuerte, pero terrible, anduve como 3 días con indigestión espantosa. ¿Y de ahora de eso no puede comer? No, ya no como, me da miedo. Ah, ya, pero no es que cada vez que come, sino que no come porque usted le da miedo nomás. O sea, no, porque me hace mal. ¿Cómo se llama? No sé qué bicho tendrá el marisco, pero eso ya seguramente está alojado en mi intestino, en la parte digestiva, y cuando llega el marisco ahí, aunque esté cocido, imagínese, olla a presión, no sé, pues son 180, 200 o 300 grados Celsius. ¿Cierto? A 100 grados Celsius ya mueren bichos, bacterias y gusanos, cucarachas, y a todas las leceras, a 100 grados Celsius mueren. Pero imagínese a 200, 300, con mayor razón todavía. Una olla a presión que ahora ya no le hace nada y usted no come por miedo nomás. No, es que he comido, hermana querida, y... Todo está en la mente, hermano. Todo está en la mente. Hermana querida, viste en la guata. No, ya no, porque me hace sufrir mucho, pues ya no puedo comer marisco crudo. O sea, menos crudo, ni siquiera cocido. Bien. Sigamos. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Dice, la iglesia de Sardis representa el periodo de historia conocido como la Reforma Protestante. La iglesia de Sardis representa el periodo de historia conocido como la Reforma Protestante. ¿Verdadero o falso? Verdadero por todo lo que dice usted, porque yo Verdadero. Verdadero. Verdadero porque la considero una iglesia muerta. Ya, pero al periodo de la historia conocida como la Reforma Protestante. ¿Está correcto? ¿Incorrecto? ¿Verdadero o falso? Varios dijeron verdadero. ¿Qué opina el Verdadero. Verdadero. Los que Ya. salieron Verdadero. Ya. El hermano Freddy, la hermana Barbarita, la hermana Gisela. ¿Verdadero? Yo paso ahora, no estoy seguro con mi respuesta. Súmase a la mayoría, por hermano Freddy, súmase a la mayoría, súmese a la mayoría nomás. Ya. 1 a 10, 1 a 10. No. Verdadero. Verdadero. Verdadero, pues, verdadero. En el periodo de la historia secular, esto se conoce como la Reforma Protestante. Por eso creemos humildemente que lo que yo le estoy compartiendo, obviamente yo lo aprendí de buenos teólogos, estudiando, leyendo un montón de cosas. Creemos que estamos en la interpretación correcta de este periodo de la iglesia. Ya son cosas que para nosotros ya son pasadas. Que Jesucristo eligió 7 iglesias, 7 ciudades. ¿Ya? Y los nombres de esas ciudades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, iban a corresponder a un periodo de tiempo que la iglesia iba a pasar. Por ejemplo, a nosotros nos correspondería la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque la Odisea significa juicio de las naciones. Es una iglesia que dice, yo me he enriquecido, de nada tengo necesidad, materialmente rica, pero resulta que Jesús le dice 2 cosas. Primero,
no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición espiritual horrible. Y para más remate, la iglesia tiene a Jesucristo afuera. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros ocupamos ese verso, ese versículo lo ocupamos para evangelizar. Y está bien, no es pecado. Pero en realidad, lo correcto es que ese versículo, Jesucristo está fuera de la iglesia. ¿Se da cuenta? Esa es la iglesia que nos toca vivir a nosotros. Entonces, creemos humildemente que estamos en la interpretación correcta del libro Apocalipsis, ¿no es cierto? Siguiendo una buena hermenéutica, una buena teología, ¿no es cierto? Ya que son la iglesia, tenían una proyección en el tiempo. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia, Laodicea, tienen una proyección. ¿Por qué? Porque existían más iglesias, pues lo he dicho muchas veces, la de Galacia, la de Filipo, la de Colosa, la de Roma, la de Grecia, Macedonia, Acaya, y hay montones de iglesias, de congregaciones que habían ahí, de ciudades. Pero el Señor le eligió 7 ciudades, ¿no es cierto?, que están en el Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, y eso, ¿no es cierto?, corresponde a los distintos periodos que la iglesia iba a pasar en el tiempo. Si usted escucha a un pastor, un hermano, un predicador que tenga otra interpretación teológica, siempre le he dicho, por favor, no lo trate de falso profeta o de hijo del diablo, no, escúchelo. A lo mejor usted no comparte su postura teológica. Claro que sí, ya, no hay problema, mientras no sea una aberración, no hay problema. Pero no lo trate al tiro en forma despectiva, de que anda mintiendo y cosas así, no, pues escúchelo, ya, escúchelo. Ahora, si es un testigo de Jehová, no lo escuchen. O si es un adventista, no lo escuchen, un católico, ¿por qué? Porque lo van a confundir, obviamente. Estoy hablando de dentro del cuerpo de Cristo, de hermanos que tienen a lo mejor una opinión un poquito distinta de lo que yo le estoy compartiendo. ¿Ya? Amén. Sigamos. Hermana Mónica, bendiciones. Dios le bendiga. Bienvenida. Muchas gracias. Amén. Pues. Bienvenida, Bienvenida, hermana Mónica. bienvenida, hermana. Que Dios le bendiga. Gracias. Pregunta número 8. Dice, vestiduras blancas y no borrar el nombre del libro de la vida es una recompensa para esta iglesia. Vestiduras blancas y no borrar el nombre del libro de la vida es una recompensa para esta iglesia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? Verdadera. Verdadera. Verdadero. ¿Ya? Verdadera. ¿Ya? ¿Qué más falta? ¿La hermana Norma? ¿La hermana Angélica? ¿O ya opinaron? Yo fui la primera que hablé. La hermana Norma sí fue la Aquí veo una chiquita, por hermana, disculpe. Verdadero. verdadero. Disculpe, hermana querida. Ya, verdad. Verdadero. Pues. Claro que sí, pues verdadero. Dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre en el libro de la vida. Y aquí hablamos un poquito, muy suavecito, de que si nuestro nombre en el libro de la vida está inscrito, sí, correcto, sí o no, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nuestros pecados fueron borrados con la sangre bendita del Cordero de Dios, Jesucristo hizo morar su Espíritu Santo en nuestros corazones como propiedad de Dios, y nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero. Muy bien. Pero aquí hay un riesgo, dice, no borraré, que se puede borrar, es decir, que la salvación se puede perder, claro que sí. Ahora, se entiende que el Señor nos da la salvación y si mañana pecamos, el Señor quita la salvación al tiro. No. La salvación se pierde cuando uno ya se va al mundo, vuelve atrás, ¿no es cierto? Se vuelve un apóstata, se va al mundo, ahí el gallo sonó, pues y ahí su nombre borrado en el libro de la vida. Ahora, algunos teólogos dicen que no, que la persona no es que salvo, siempre salvo, como sea, de panzazo, de guata, haciendo punticó, como sea, el gallo llegó igual arriba. Ya, nosotros creemos con mucho respeto que no es así, porque si no, el Señor no nos mandaría, como conversamos el día viernes, ¿no es cierto?, a exigirnos, a vivir en una constante expectativa de santificación continua, a amar al Señor todos los días, a vencer el pecado, al mundo, al enemigo, etcétera, a las tentaciones, ya todo eso. Si no, sería fácil. No, pues Señor, tú sabes que yo soy humano, bueno, caí nomás. Total, al final, si soy salvo igual. No es así.
Y entonces algunos de nuestros hermanos, buenos teólogos, excelentes pastores, excelentes siervos, se equivocan. Dicen, no, por ejemplo, una persona lleva caminando 20 años en el Evangelio y chuta, el hombre, ¿no es cierto?, tuvo una caída. Ya dicen, no, es que nunca fue cristiano. No, no, pues nada que ver. El hombre fue cristiano, fue hijo de Dios, fue cierto, tuvo una caída nomás, pero no que no signifique, eso no significa que nunca fue cristiano, no, pues, claro que no. O una hermana, ¿no es cierto? Si se arrepienten, obviamente, porque si, les vuelvo a decir, si les queda gustando el pecado y se van al mundo, son algo. Así de simple. Si ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, no se van a ir, hermano. Una vez más les digo, no hay que confiar en la liviandad esa de, ¿no es cierto?, decir, no, si total, si al cielo vamos a llegar como sea. No, al cielo no llegamos como sea. Al cielo vamos a llegar en, todo aquel, ¿no es cierto?, que vive en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y algunos Amén. se llenan la boca con la santidad, y ni siquiera viven en santidad, pues viven en pecado. Hermanos queridos, por favor, por favorcito, todos, me incluyo yo primero, todos debemos tener temor reverente delante del Señor. Todos debemos tener mucho cuidado con qué clase de cristianismo estamos llevando, cómo está nuestra conducta, nuestro vocabulario, nuestro proceder. Hermanos queridos, si todos los días, le vuelvo a decir, hasta con el pensamiento, hasta con la mirada, le fallamos al Señor. Entonces todos los días tenemos que vivir en una constante expectativa de santificación continua, es decir, pidiéndole perdón al Señor, reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas, etc. No podemos vivir, aquí te las traigo, Peter, ¿ya? Total, sea como sea, yo soy salvo igual, si la salvación no se pierde. Hay que tener cuidado, porque aquí dice que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida del Cordero. ¿Cómo? Si uno vuelve atrás, si se va al mundo y se vuelve un apóstata. Ahora, si uno tenemos una caída, y le vuelvo a decir, hermano, ¿quién no ha tenido una caída en el cristianismo que estamos llevando todos nosotros? Yo creo que todos, pues, si somos humanos, le vuelvo a decir, seguimos siendo humanos, pero tenemos que arrepentirnos, un cambio de mentalidad, metanoia, palabra griega, metanoia, cambio de mente. ¿Con respecto a qué? Con respecto al pecado. Si a Dios no le gustan, por ejemplo, los chismosos, no tenemos que andar en chisme, tenemos que decir la verdad, aunque nos cueste, aunque a lo mejor quedemos en ridículo, a lo mejor nosotros quedemos mal delante de los demás, no importa, pero en mi fuero íntimo, ya, yo dije la verdad de las cosas como son. A lo mejor me va a ir mal, me van a calificar mal, me van a echar de aquí, de allá, de donde sea, pero en mi fuero íntimo yo tengo paz con Dios, porque dije la verdad de las cosas como son o como fueron. Muy bien. Pregunta número 9. Un poquito el volumen ahí a la radio aliento. Pregunta número 9. ¿La Reforma Protestante fue considerada muerta porque se dedicaron solo a discutir? La Reforma Protestante fue considerada muerta por Jesucristo, ¿no es cierto?, porque se dedicaron solo a discutir, ¿verdadero o falso? Yo creo Ustedes que responden antes así. yo creo que no, hermano. Porque que no fue considerada muerta, porque en algún sentido sí el Señor dice que tiene nombre de viva, pero está muerta porque no predican. Pero no creo que haya sido como un periodo muerto, porque igual se formaron iglesias a partir de eso, y ellos al final salieron de la iglesia católica. No, pero usted, Yo hermano digo Rudy, verdadero. dijo que sí solamente discutían, y la discusión sabemos que no lleva a nada bueno. Y Ya, si es, claro. es solamente discusión, es muerto espiritual, pues. No tiene ninguna, no hay por dónde, como se dice. Es verdadero, hermano Rudy, porque el Señor lo considera una iglesia muerta. Ya, ¿qué opina hermana Mónica, Uldita, Loidita, Mario, hermana Gisela? Creo que es verdadera igual, porque el Señor la considera una iglesia muerta. Le repito otra vez, hermano Rudy, verdadero. Ya la Mónica ya nos dijo. ¿Qué falta el hermano Freddy, Uldita? Verdadero. Mario. Verdadero. Ya, a ver, hermano Freddy, ¿qué opina?
A ver, hermano. Sí. Sí, obviamente. Mire, perdón. Había hecho un pedido de semitanto. Ya, ¿quién va a hablar? Hermana Gisela, me parece. Sí, lo que pasa ¿le es que escucho? la pregunta dice sobre la iglesia de Sardis o sobre la reforma. Dice la reforma protestante. Yo creo que ahí a la pregunta, la reforma en sí como proceso histórico, no creo que el Señor la considere muerta. En mi opinión, yo pienso que si hablamos de la iglesia, sí, pero no de la reforma. Ya, muy bien, muy bien. Den su opinión, no tenga miedo. Si usted puede tener una opinión distinta, no hay problema. Sí. Muy bien, porque eso sirve para conversar. Claro que sí, muy bien, excelente, hermana Barbarita y la hermana Gisela. Hasta el momento dicen que no. El resto casi todos han dicho que sí. Ya, hermano Freddy, ¿qué opina usted? ¿Me repite, por favor, la pregunta? La reforma protestante fue considerada muerta porque se dedicaron solamente a discutir. Mire, estaba leyendo aquí en el 3, si no me equivoco. No, en el a ver, déjeme leer. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas sobre ti, no, creo que era más real. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. O sea, si hablamos de la iglesia protestante en sí, pero basado al texto de la iglesia de Sardis, que sí, porque Dios las consideraba muertas. O sea, verdadero. Verdadero. Ya, muy bien. Excelente, me gustó mucho la actitud de la hermana Gisela y de Barbarita. Muy bien, porque dieron su argumento de por qué ellas consideraban falso. El problema es que esta iglesia, este periodo de Sardis, corresponde a la iglesia a la reforma protestante. ¿Ya? O sea, hablar de la iglesia de Sardis es sinónimo, hermana Gisela y Barbarita, ¿ya? Es sinónimo de hablar de la reforma protestante. ¿Ya? Para darle el argumento de por qué es verdadero y no falso. ¿Ya? No sé si me entienden bien. Hablar de la iglesia de Sardis es hablar de la reforma protestante. Hermano. ¿Ya? ¿Sí? Si yo opino distinto, ¿sería una hereje? No, pues. ¿Cómo, hermana Gisela, va a ser una hereje? ¿Cómo va a hacer eso? No, hermana, ¿cómo va a decir eso? Va a ser una Martín Lutero. Porque los católicos consideraban hereje a Martín Lutero, po. No, claro, Martín Lutero era un hereje por los católicos. Hermano, ¿sabe lo que pasa? Que cuando usted dice reforma, yo digo, bien, nos emancipamos de la iglesia católica, entonces como que no me asocio a que está mal, pero quizás es una confusión de no sé, de doctrina o de entendimiento, no lo sé. Ya, por eso le estoy explicando, hermanita, porque ya que el resto dijeron todo verdadero, la respuesta es verdadero, correcto, ya. Pero como ustedes dos dijeron falso, le estoy explicando lo siguiente. Cuando hablamos de este periodo, la iglesia de Sardis, Sardis fue una ciudad que se llama, ¿no es cierto? Perdón, Sardis significa los que salieron fuera. ¿Por qué el Señor eligió una ciudad, el nombre, más bien dicho, no una ciudad, el nombre de una ciudad para representar este periodo de tiempo? Ya, ¿por qué? Porque Sardis, la reforma, hablar de Sardis, de la iglesia de Sardis, es sinónimo, ¿ya? Es sinónimo, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos decir? Homólogo, ¿ya? De hablar de la reforma protestante, porque este periodo de la iglesia de Sardis corresponde a la reforma protestante, ¿ya? Entonces, si hablamos de Sardis, hablamos de la reforma protestante. ¿Por qué el Señor la consideró muerta? Por lo que antes les decía, se dedicaron a puras discusiones teológicas y eso nos sirve para ganar a los pecadores. ¿Ya? Hubieron cero amor por Jesucristo, cero amor por la palabra, cero amor por la Biblia, cero amor, ¿no es cierto?, por hacer traducciones de la Biblia. Eso vino después. ¿Se acuerda que el día viernes yo le dije a Barbarita, cuando Barbarita estaba dando una opinión? Yo le dije, muy bien, Barbarita, pero el periodo siguiente a Sardis, que es Filadelfia, ahí
¿no es cierto? Se produjo todo lo que tú me estás diciendo. El evangelismo, traducción de la palabra, llegó la Biblia a todas partes del mundo, bla, 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 que eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿Se fija? Entonces, por eso, esta iglesia de Sardis, que corresponde al periodo de la Reforma Protestante, el Señor la consideró muerta. ¿Por qué? Porque se dedicaron solamente a discusiones teológicas. Por eso les digo, vean también, si pueden, vean la película El nombre de la rosa. Así se llama la película, El nombre de la rosa. No sé si le satisface la respuesta, Barbarita, hermana Gisela. Sí, mi hermano está súper bien y ya entendimos. Esa película, ¿por dónde la vio? Me llama harto la atención. Esa película la vi hace como 30 años atrás, tú todavía no asomás ni la nariz, pues, Barbarita. Bien, bien que esa película trabaja el clon. Hay que buscarla por otro medio porque ya no está dentro de las carteleras. Pues hay que bajarla por Pelis Plus. Sí, yo pensé que la había visto por internet, por eso le preguntaba. No, esa es una película antigua donde habla de la época de cuando estaba recién la Iglesia Católica entrando en la Inquisición. Se hizo muy famosa la Valentina, una actriz chilena. Pero hay otras mejores, sí, pues, hermano Rudy. Esa es muy enredada. Bueno, a mi juicio, claro, sí, es muy a mi hermana, juicio. claro, sí. Algo muy, porque para alguien que no son periodos. ¿Sabe la que es mejor? La que tiene bueno, que tampoco ustedes son tan complicados. Que hay una película muy buena que también habla de los temas de eclesiásticos. Hay una película que se llama Martín Lutero, no sé si la vieron. Sí, pues, sí, por supuesto. Esa también es muy buena. Sí, y la otra Ya. que habla de Nicolas Cage también, que hizo una de las brujas, una cosa así, también habla de la Inquisición de esa época y de lo que sea. Ya, sí, muy bien, ningún problema. Si ustedes pueden ver películas así, digamos, tipo cultural, ningún problema. Ahora, ¿por qué yo le digo, Barbarita? Esta película yo la vi hace, como te digo, como no sé, hace como 20 o más, o 20 y tantos años atrás, cuando tu mamá era una jovencita, tú todavía ni asomabas ni la nariz, pues, hijita. ¿Me entiendes? Yo creo que la habré visto unos 25, casi 30 años atrás. El nombre de la rosa se llama, El nombre de la rosa. Entonces ahí se dan las características muy bien, ¿no es cierto?, de lo que era el catolicismo romano, cómo la Jezabel, por toda la inmundicia, ¿no es cierto?, versus la reforma protestante que se estaba produciendo, ¿no es cierto?, en discusiones teológicas, y en eso se quedaron, ¿no? ¿Ya? Usted puede ver otras, lo que dijo ahí, por ejemplo, hermana Mónica, Martín Lutero y otras más que haya ningún problema, o películas de la reforma protestante, ahí vean usted, ¿ya? Este es solamente un ejemplo. Bien, última pregunta. Bien. Gracias. Muy bien, última pregunta. Las discusiones, hablando de discusiones, teológicas de esta iglesia tuvieron un gran impacto evangelístico en las personas y el mundo conocido. Repito, las discusiones teológicas de esta iglesia tuvieron un gran impacto evangelístico en las personas y el mundo conocido. Las discusiones teológicas tuvieron un gran impacto evangelístico y en las personas del mundo conocido. ¿Verdadero o falso? Yo creo que es verdadero, si no, no estaríamos discutiendo aquí. Muy cierto, muy cierto. Yo creo que vieron para la posteridad, o sea, si después en el siguiente periodo se empezó a discutir más sobre eso, y hoy en día también tomamos esas discusiones, entonces obvio que sirvieron. ¿Ya? ¿Qué opina Lolita? Mario, hermana Mónica, Olguita. Verdadero. Verdadero. Siguiendo el contexto que estábamos leyendo anterior, verdadero. Claro. ¿Ya? ¿Quién tiene una opinión disidente? ¿Olguita? Expláyese nomás, hermano, explique. ¿Hermana Angélica? ¿Verdadero o falso? Yo pienso que es verdadero, yo considero que sí tuvieron impacto, porque, bueno, Dios lo que quería era vestiduras blancas, pureza, santidad, todo eso, entonces yo creo que sí, pues. ¿Uldita, qué opina? ¿Verdadero o falso? Verdadero. No tengan miedo de tener una opinión distinta.
No tengan miedo. Si usted cree que es falso, diga que es falso. Hermana Mónica, ¿qué opina usted? ¿O ya había opinado? Hermana Mónica. Loidita, Mario, ¿qué opinan ustedes? ¿Verdadero o falso? Ya dije verdadero. Verdadero. Ya, ¿y Faunde qué dice? El Mario subió arriba. Subió para arriba. Ya. Lamentablemente no se van a sacar. 7. Un 7. No se van a sacar un 7. Mire, fíjense bien la pregunta. Las discusiones teológicas de esta iglesia tuvieron un gran impacto evangelístico en las personas y el mundo conocido. Falso. El impacto evangelístico fue 0. Por eso le decía, pues en esa película, El nombre de la rosa, que es antigua, ¿ya? Se quedan en puras discusiones nomás. Por eso le decía, amor hacia Jesucristo, 0. Amor hacia la palabra de Dios, 0. Evangelismo, 0. En consecuencia, por eso el Señor le dice a esta iglesia, ¿no es cierto?, que está muerta. La reforma protestante espiritualmente no tuvo ningún impacto evangelístico, ninguno, 0. Es que mala comprensión lectora. Eso, mala comprensión lectora. Buena, Barbarita, Es que buena, Barbarita. La tiró muy seguida. Hermano Rudy, Hermana Gisela. mire, antes que Bárbara opinara, que ella opinó de las primeras, yo pensaba que no. Pero como de la respuesta pasada quedé como hereje, entonces no quise rebatir de nuevo. Mentira. Ya, a ver. Hermanos queridos, hermanas queridas. La reforma protestante, excepto de la emancipación del catolicismo romano, de la inmundicia de Jezabel, ya tuvo 0 impacto evangelístico. No hubo traducciones, se ríe el hermano Freddy, no hubo traducciones de la Biblia, no hubo evangelismo, no hubo amor hacia la palabra de Dios, solamente el asunto era salir del catolicismo romano y empezar a discutir quién tiene la razón. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién llegó primero a América? ¿Llegaron los ingleses o llegaron los españoles? Puras discusiones, y eso no sirve de nada. Quedamos repitiendo. Algo muerto no puede producir nada, claro. Por eso Jesucristo le dice, tienen nombre de qué vives. Estaba pensando que tenía una trampa por ahí. La de la última fue. Y derechito para un 7, se van a sacar un 6,5, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque la reforma protestante, o sea, la iglesia de Sardis, evangelísticamente no sirvió de nada. ¿Ya? Solamente discusiones teológicas, no tuvieron ningún impacto evangelístico en el mundo conocido. La iglesia siguiente, que la vamos a ver el día viernes 11, es así, pues. Esa es la buena, por así decirlo, junto con Esmirna. ¿Ya? Son las dos iglesias los dos periodos más preponderantes que han sobresalido. Esmirna por su fe, su sacrificio, todo lo que tuvo que soportar, pero mantuvo al pie del cañón, ¿no es cierto?, la sana doctrina. Y la iglesia siguiente, el periodo siguiente, que es Filadelfia, que significa amor fraterno, lo vamos a ver el viernes si Dios quiere, ¿ya? Todo eso, ¿no es cierto?, implica qué cosa. Esta iglesia se dedicó al evangelismo, a traducir la Biblia, todo bien, excelente. ¿Ya? En cambio, la reforma protestante delante del Señor fue considerada muerta espiritualmente, no sirvió casi de nada, excepto que se emancipó del catolicismo romano. Nada más. Por eso Jesucristo le dice, tienes nombre de que vive y estás muerto. Por eso la pregunta era, repito la pregunta, las discusiones teológicas de esta iglesia tuvieron un gran impacto evangelístico en las personas y el mundo conocido. Como dijo Barbarita, ¿no es cierto? Comprensión lectora. Claro.
Es que yo lo estaba pensando porque usted siempre nos hace una trampa. Y justo ahí está. Fue la última, fue la última. Fue la última. Justo. Yo No, lo leí no, y lo es leí. que el hermano, Claro que el no hermano haya ninguna trampita. exigente. Hermano Rudy, eso se llama bullying. No, Vamos muy a estar exigente el bien. profe, po. Pero Barbarita, sí, hay que leer bien pues, para que tener una buena comprensión de todo. Esa pregunta la hice para que nadie se saque un 7, porque las preguntas son muy fáciles. Pues. Sí, no, está bien, ya. Sí, Lo merecemos. la última. Era la última pregunta, pues la tiré con chanfle, como dice el profesor, ¿no? Que le hice una trampita, ya, para que no se saquen un 7, y si se ganan los 7 demasiado fáciles, con la ayuda del profesor, con la Biblia abierta, ¿qué más quieren? Teníamos que sacarle un 10, dijera. Tienen que sacar un 7, pero también Tenemos que tienen que ponerle un 10. volver, Busqué, tienen que- hermano. Hermano, ¿Sí? ¿Sí, diga? película que decía usted, El nombre de la rosa, de 1986. En YouTube. Ya, tiene 34 años la película. ¿Está en YouTube? Imagínese. La, Está en herma- YouTube. la Del hermana Gisela, la hermana Gisela andaba con Película cachirulo completa en español. y vestidos cortitos, la hermana Gisela, Y dos trencitas. y 2 trencitas la hermana Gisela. Sí, amén, La mamá estaba chiquita. Oiga, hermano, esa película es muy interesante. Yo la vi, leí el libro además. Así que se la recomiendo, hermanitos, si tienen tiempo. Amén. Amén. Ya, muy bien. Pues, terminamos. La idea era, no les vuelvo a decir, la persona que pasaba la pregunta número 10 se sacaba un 7, pero como nadie pasó, ya todo un 6,5. ¿Ya? Porque la pregunta estaba, tiene razón la hermana Norma, la hice con una pequeña trampita a ver quién se daba cuenta. ¿Ya? Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, todos pasaron de largo, nos dijeron, no, las discusiones sí. Y lo dije cuántas veces, las discusiones teológicas sirven, digamos, en el sentido de Voy a poner aprendizaje. para verla un También. Ya, muy bien. Ahí llegó el hermano Freddy. Entonces las discusiones teológicas, hermanas queridas, no tienen ningún impacto evangelístico. Ya no es más importante quién gana las discusiones, no es no es más importante quién sabe más teología, quién sabe más de la Biblia, sino quién tiene más de Jesucristo en su vida. A lo mejor, ¿ya? Ustedes han escuchado el testimonio de Jaime Betancourt Castelar, el loco de la reja número 8, ya, Sí. un hombre de ahí, de Panamá, Puerto Rico, Centroamérica, por ahí. Ya. Ese hombre, ¿no es cierto?, estaba loco, se volvió loco por la droga, la marihuana y una pila de cuestiones, el cerebro se le pudrió. Entonces el Señor mandó a su siervo, a un pastor, que ahí le decían Chema, a lo mejor se llamaba José María, por eso se lo decían Chema. Pero era podríamos decir nosotros, un paisanito, un guaso, allá en el norte se le llama un paisano, a alguien de allá del Valle de Azapa, el Valle de Yuta, allá en el interior, acá para el sur sería un guaso, ya. Un guasito que no sabía leer ni escribir, pero ponía la mano sobre los enfermos, sanaban, y ponía la mano sobre los muertos y resucitaban. Entonces, él fue a orar, ¿no es cierto?, por este loco Betancourt, que era un doctor y toda la lecera y bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es lo importante? ¿Saber mucha teología o una vida aunque no se sepa leer ni escribir, pero un hombre lleno del Espíritu de Dios? No estoy diciendo que pocamente ya, que nadie termina tu universidad, deja todo botado. No estoy diciendo eso. Estoy hablando, ¿no es cierto?, de que si tuviéramos que pesar en la balanza, ¿qué es lo más importante? La vida en Cristo, la vivencia en el Espíritu o el conocimiento teológico, la vida en el Espíritu, porque eso es lo más importante, porque eso nos hace, digamos, parecernos más a Jesucristo. El conocimiento teológico está un poco más abajo, ¿entiendes? Porque si fuera al revés, el puro conocimiento teológico, nada de vida de Cristo, ¿qué saco con leer? Haberme leído 10 veces la Biblia, saberme toda la hermenéutica correcta, ser un doctor en lingüista, en hebreo, arameo, griego, conocer los tiempos, un montón de cuestiones. Pero si no tengo la vida cristiana en mi vida,
queda solamente puro conocimiento, no sirve. Eso le pasó a esta iglesia, a la Reforma Protestante. No sé si se entendió la explicación. Amén. 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 Amén, hermano Rudy. Amén. Amén. ¿Alguna consulta? Amén, Hable hermano. ahora. Esa es la moraleja de hoy, del estudio de hoy. ¿Cuál? ¿Cuál, hermana querida? Que las discusiones teológicas nunca van a ser más importantes que el evangelizar. Claro, o que la propia vida cristiana, pues mi amorcito lindo, claro que sí, pues Barbarita. Lo más importante no es cuánto yo sé de la Biblia. Es bueno saber, claro que sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es tener a Jesucristo en nuestro corazón. La vida cristiana, la vida de oración, de ayuno, de lectura de la palabra de Dios, claro que eso está, si tuviéramos que ponerlo, pesarlo en la balanza, eso debe pesar más que el conocimiento teológico. El conocimiento teológico debe venir más abajo. Tampoco hay que desecharlo porque no podemos ser ignorantes. ¿Ya? No podemos decir que Sila era la esposa de Pablo. O como decía Oldita, ¿no es cierto? Aquí un hermano al campo decía que le pedía al Señor que le dé más concupiscencia. ¿Ya? No podemos tampoco caer a ese nivel de extremo de ignorancia. ¿Entiende? O sea, siempre tiene que haber un equilibrio, pero la vida cristiana, el amar a Jesucristo, el pasar tiempo en comunión con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, etcétera, etcétera, eso está un poco más arriba que el conocimiento teológico. Ahora, hay pastores, personas que dicen no. Primero tiene que estar el conocimiento teológico y después el hablar en lengua, profetizar, predicar, bueno, ya que Dios los bendiga. Yo creo que no, porque no sirve de nada que conozcamos tanto de la Biblia si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Un clásico, antes de terminar, un clásico ejemplo, Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, era un doctor de la ley, pero estaba en medio de la oscuridad, de las tinieblas espiritualmente. Bíblicamente el hombre se sabía toda la Torá, se sabía todos los mandamientos de Moisés y todo el asunto, pero no entendía lo que era nacer de nuevo, y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro en Israel? ¿Y no entiendes esto? Obvio que no lo iba a entender porque nunca lo había visto, nunca nadie se lo había dicho que había que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Se fija? El hermano Freddy me manda un sticker ahí, ya, amén. Con esto no estoy diciendo, una vez más, no estoy diciendo que no haya que estudiar, claro que hay que estudiar, pues si eso es lo que yo le estoy compartiendo, estudios bíblicos. Pero lo más importante... ¿Le escucho, hermano Freddy? Hermano Rudy, es que me voy yo al hospital ahora, yo me mando al hospital porque se le subió la fiebre. Ya, hermanito, sí, adelante, hermano, no se preocupe. Vamos a Voy a seguir retirarme. orando. Ya, vale, ahí le encargo la oración. Ya. Sí, amén. Bendiciones, abrazo. Amén. Dios le bendiga, hermano Freddy, que le vaya bien. Amén. Dios le guarde. Ya al final vamos a tener un momento de oración ahí por la hermana de nuestro amado hermano Freddy. Entonces, lo más importante, hermanos queridos, hermanas queridas, es, ¿no es cierto?, la vida cristiana. Por ejemplo, si yo le preguntara a la hermana Mónica, usted, ¿no es cierto?, le entregó su corazón a Jesucristo porque conoció harto de la Biblia, porque yo le hablé harto de estudios bíblicos, o porque usted, ¿no es cierto?, se dio cuenta que necesitaba a Jesús en su corazón. La respuesta es las dos cosas. Aunque Ya, no lo crea. Pero claro, pero porque yo de Jesús, es que yo de Dios sabíamos, porque de alguna u otra manera nosotros, los seres humanos en este país, sabimos de Dios. Lo que pasa es que no lo sabimos, yo creo que hay un tema de que no se sabe, por ejemplo, en mi caso, que a mí me criaron, y bajo, yo creo que la mayoría, pero en mi caso yo me eduqué en una escuela católica. Claro que de Dios no sabía nada, porque todos los días escuchaba la misma misa, todos los días sabía que Dios era amor, que Dios había construido, pero lo que yo no sabía, y era ignorante, en abrir la Biblia, porque aunque usted no lo crea, esas dos cosas a mí me sirvieron. Porque yo cuando, por ejemplo, caí en mucha pena, en mucha rabia, las dos cosas conjugadas con todo lo que yo estaba viviendo, yo reaccioné ante el libro de Job, que siempre lo comento y se lo doy a todo aquel que esté mal, porque entendí que ese libro maravilloso que está en la Biblia estaba por algo. Y entendía de que Dios a mí también me estaba haciendo pasar a lo mejor no una prueba, pero, o sea, para mí tienen que ser las dos cosas. Porque el amor tiene que ir naciendo también de esa manera. Hay mucha gente que, yo no sé, en mi opinión, mire, por ejemplo, el caso del profeta Peñalolén, él era un hombre de Dios.
Él a lo mejor amaba al Señor entre la naturaleza. Lo que pasa que pues después, con el tiempo, él entró en el contacto humano de querer ser conocido y querer ser reconocido a través de mentiras que él empezó a crear. Y obviamente después se transformó en una secta y todo lo demás. Pero yo creo que todos de alguna manera queremos a Dios, lo que pasa es que no sabemos cómo seguirlo queriendo. Yo creo que ahí podría ser el tema, porque todos somos hijos de Dios y todos de alguna manera, mire, no hay ni una persona en el mundo que diga, no, sí, yo creo en Dios, no, conmigo Dios ha sido bueno, pero ¿de qué manera? ¿Dónde está el testimonio? ¿De qué manera lo enfrenta? Para mí son las dos cosas. ¿Por qué? Porque yo todos los días cuando leo la Biblia ahora me doy cuenta de cuánto tiempo atrás perdí de no haber tenido conocimiento. Como con usted, por ejemplo, cuando yo le comenté, le dije, yo no sé del Apocalipsis porque siempre le tuve miedo y nunca quise aprender y me lo mostraban como algo tan tremendo y las monjas era como que todos íbamos a vivir no sé en dónde. Y me doy cuenta que es un libro maravilloso, que ojalá todos tengan la oportunidad de estudiarlo y leerlo. Y ojalá nosotras que estamos estudiando este tema también lo compartamos con los familiares, amigos y etcétera. Esa es mi opinión. Ya, pero hermana querida, respóndame. ¿Usted nació de nuevo, ¿no es cierto?, gracias a la obra del Espíritu de Dios o gracias al conocimiento teológico? ¿Cierto que fue gracias a la obra del Espíritu Santo que tocó su corazón, que le entregó su vida y su corazón a Jesucristo? A eso me refiero. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque esta iglesia ¿no es cierto?, de Sardi, la Reforma Protestante, ya se dedicaron a discutir pura teología. Y la vida cristiana nada. Entonces, por eso yo le digo, yo coloco más importante la vida en el Espíritu, la vida en comunión con Dios. La vida, ¿no es cierto?, que no importa que a lo mejor uno no sepamos mucho de la Biblia, pero lo más importante es tener a Jesucristo en el corazón y llevar la vida que a Dios le agrada. Ahora, si a eso le podemos sumar el conocimiento teológico, excelente. Entonces, yo lo decía por usted, ¿no es cierto?, porque usted no conocía al Señor. Y en realidad, cuando uno no conoce a Jesucristo, puede conocer muchas cosas acerca de Dios, pero si no ha nacido de nuevo, como le pasó a Nicodemo, en Juan capítulo 3, Nicodemo era un maestro de la ley, pero no había nacido de nuevo, no tenía a Jesucristo en su corazón, tenía puro conocimiento, ¿no? Y bueno, el caso del profeta de Peñalolén, ¿no es cierto? Sabemos que muchas personas, generalmente esos tipos de gente son falsos, ¿ya? Ahora, porque un hijo de Dios con temor reverente no hace esas cosas. Ahora, ustedes miran, pero hermano, esto y esto se han desviado. Claro que sí, se han desviado, hay muchos que se han desviado, ministros de alabanza, pastores, montones de gente. Han entrado en apostasía, bueno, y es cosa de ellos. A lo mejor empezaron súper bien, pero terminaron re mal. Problema de ellos. Bien, no sé, Uldita va a decir algo. ¿No? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Nada? Me quedó todo claro. Pero que sí tengo a ver, espérate, tengo una duda. ¿Ya? Tú dices ya, esa de Martín Lutero, ¿no es cierto? Pero, ¿y cómo dice? ¿Nosotros venimos de Martín Lutero? No, pues en cuanto a la doctrina, ya Martín Lutero, ¿no es cierto?, dijo la justificación del hombre para con Dios, tal como sale en Romano, ¿no es cierto? La justificación del hombre para con Dios es por la fe en Jesucristo, la fe personal en Jesucristo, y no en las obras como dice el catolicismo romano, ¿entiendes? Sí. Es decir, podríamos decir, ante la sociedad encajamos como protestantes o como evangélicos, ya, claro. Pero eso es un nombre, porque la esencia es vivir la vida cristiana. El cristianismo se vive, no es un conocimiento teológico. Ya. Claro, nos clasifican, ya ustedes, ¿qué religión tiene? Ya, evangélico, protestante, ya. La sociedad, por así decirlo, el concepto de la sociedad nos maneja así, pero nosotros sabemos en el fondo que eso no tiene nada que ver con eso. Claro. Y ahí era donde discutían las tesis que tiraba Martín Lutero. No tan solo las tesis de Martín Lutero, sino que después, ¿no es cierto?, ya cuando la iglesia se emancipó, se salió del catolicismo romano, ese periodo se dedicaron a puro discutir, valga la redundancia, discusiones teológicas. Claro que la salvación aquí, que la salvación allá, que la doctrina aquí, que la doctrina acá, que los santos aquí, que los santos acá, puras discusiones. Pero su impacto evangelístico fue nulo. Claro. La iglesia no creció nada. Entonces, por eso le digo que es más importante que el conocimiento teológico, que el conocimiento que tenemos acerca de Dios, es, ¿no es cierto?, la experiencia que tenemos, la vivencia diaria con el Espíritu Santo de Dios todos los días. Y obviamente el Espíritu Santo nos va a revelar la palabra de Dios, la Biblia.
Así es. Entonces, a Nicodemo, ¿qué le pasó? Pues Nicodemo sabía mucho de la Biblia, de la ley, de la Torá. Bueno, no de la Biblia, sino que de la ley, la Torá, etc. Pero no había nacido de nuevo, por eso Jesucristo le... Y Nicodemo era un hombre, pero importante, pues. Era un hombre importante ahí en todo lo que era el Sanedrín de los judíos. No era cualquier pipirucho, por así decirlo, un hombre intelectual, un hombre muy pulcro, muy preparado en la ley, tipo Gamaliel, pues, el instructor de Pablo. Pero resulta que si no se conoce a Jesucristo, todo ese conocimiento no sirve de nada. Es pura teología, ¿no? Podríamos aplicarlo, por ejemplo, hoy en día a los que son los judíos ortodoxos o los ultra ortodoxos, que creen solamente en la Torá y ni una cuestión más. Y a Jesucristo lo desprecian, y a nosotros ni hablar. A los cristianos, específicamente a los evangélicos. ¿Se fijan? Entonces ellos están muertos en delito y pecado. Si no nacen de nuevo, eso es por obra del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, el que toca el corazón, el que transforma la vida, no es el hombre. Nosotros, ¿sí? ¿Sí? El que convence de pecado, el Espíritu Santo. Correcto, el que convence de pecado, ¿no es cierto?, cuando uno predica, es el Espíritu de Dios, no somos nosotros, por si acaso. Entonces esa obra es mucho más importante porque lleva a la persona al nuevo nacimiento. Amén, exactamente. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, alguna acotación. Nada más. Nada más. Se escuchó todo bien, todo bien. Todo bien. 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 Todo bien. Hermana Gisela, ¿me escucha? Amén. Le voy a pedir, por favor, que nos despida, pero que también ore por la hermana de nuestro amado hermano Freddy. Amén. Ya, la cuide, la guarde, bendiga al hermano Freddy también, que va a llevar a su hermana al hospital ahí. Y bueno, estamos orando, ¿no es cierto?, nuestra oración diaria por las peticiones que se han colocado. La del hermano Freddy, me parece que la hermana Norma también colocó otra. Misma. La hermana Dalila, hermano, con la hermana Dalila. Ya, la hermana Dalila y el niñito que necesita dadores de sangre, el compañero de Lucas, también. Todo eso, ¿no es cierto?, lo vamos a incluir en el pliego de peticiones, pero también estemos orando por ellos. Amén. Entonces, hermanita Gisela, por favor. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Padre bueno, Dios del cielo, te damos gracias, Dios mío, a esta hora. Amén. Infinitas gracias te damos, Dios mío, primeramente por este día de vida que tú nos has concedido, Señor. Te ha placido, Dios mío, que tengamos vida, Señor, que podamos hacer las funciones básicas, Señor. Siempre voy a agradecer cosas tan pequeñas, Señor, pero hoy tan necesarias como respirar, Dios mío amado. Gracias. Veo tanta gente morir todos los días, Dios mío amado, por esta enfermedad que aún no se va, Dios mío, del mundo. Esta potestad grande que ha llegado, Dios mío, para arrebatar la vida de los hombres, Señor. Y muchos se han ido sin ti, Dios mío amado, y eso me apena. Y debiera apenar a cualquier hijo tuyo, Dios mío amado. Por eso te doy gracias a esta hora, Señor, sinceramente por tener vida y salud. Por tener vida, salud, trabajo y a mi familia con vida. Gracias, Señor. Amén. Yo sé que comparto el pensamiento de mis hermanos, de los que estamos presentes, Dios mío amado. Te damos gracias primeramente. Luego, Señor, te pedimos perdón. Si alguna falta hemos cometido, Dios mío amado, en este día delante de ti, delante de tu presencia, Señor, y en esta reunión que hemos tenido, si algún error hemos cometido, intencional o no, Dios mío, también te pedimos perdón, Señor. Padre, ahora presentamos a los enfermos, Señor. Presentamos a la hermana de mi hermano Freddy. Presentamos a la hermana Lola. Presentamos a Bárbara, que tiene una petición también en su corazón de su prueba que tiene y está preocupada, Señor. Presentamos todas las peticiones de oración que están escritas, Señor, en el grupo y por las que oramos toda la noche del domingo, Dios mío, del sábado, Dios mío. Padre bueno, las presentamos delante de ti, confiando, Señor, que tu misericordia y tu amor grande, Señor, tu fidelidad nunca falla, Señor. Amén, Señor. Tú dijiste que nosotros podríamos poner las manos sobre los enfermos, Señor, y estos serían sanos a través de tu poder. Oh, sí, Señor. Padre, lo podemos hacer ahora, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, en la vida de las personas que están enfermas, sobre todo
de esta hermana, Dios mío amado, que partió nuestro hermano a verla al hospital, Señor. Rogamos por grande y tu fidelidad permanezca con ella y la sane, Señor. Padre, tu palabra dice que sobre tus llagas se fueron todas nuestras enfermedades, Señor. Señora, Padre bueno, te pedimos también, Señor, una bendición especial para el que comparte el mensaje, Dios mío. Para el hermano Rudy, Dios mío amado, te pido una bendición grande y especial. Yo sé que represento el pensamiento de todos mis hermanos. Lo amamos en el Señor. Pedimos a esta hora que tú estés en su corazón y en su vida, Señor, y te damos gracias. Personalmente doy gracias a Dios por haberle conocido y ya que Él me ha llevado de conocimiento, Señor. Él ha sembrado la semilla en muchos de nosotros, Señor, y te rogamos a ti, Padre del cielo, que des el crecimiento. Tú das el crecimiento, Señor. Te rogamos, Dios mío amado, por cada uno de los presentes, Señor. Ahora, Dios mío, nos apartamos, Señor, pero no de tu presencia, de esta reunión preciosa que hemos tenido, donde hemos aprendido más de tu gloria, de tu nombre, tu amor. Y todas estas cosas, Dios mío amado, te las presentamos a ti en el dulce, maravilloso y precioso nombre de tu Hijo amado, y para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, Dios le bendiga. El